Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Estamos gozosos porque estamos gozosos porque hemos recibido, has inundado nuestro ser. Estamos plenos de ti. Para ti toda la gloria, para ti es la alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti es la alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Estamos gozosos porque hemos dado, estamos gozosos porque hemos recibido, has inundado nuestro ser. Estamos plenos de ti. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor, a ti, Jesús, a ti la gloria y la alabanza, Señor. Te aplaudimos a ti, Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor Jesús. Jesús, Jesús. Muy buenas noches,
Y estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Y llegamos a la víspera, al día -1. Estamos a la puerta. Mañana es nuestra gran fiesta. 1 año en la nube, 27 años en la tierra, haciendo las cosas nuevas, sembrando felicidad, sembrando esperanza, sembrando un estilo de vida. Pero paralelamente a eso, enseñando los sencillos cómo se hace. No es presentando un espectáculo, sino enseñando a hacer. Entonces, aquí estamos. Hoy, a esta misma hora, hace 1 año, estábamos sacando al aire nuestra primera reunión, asamblea nocturna. Justamente hoy, a esta hora, en este momento, 1 año. Por eso hoy es el día -1. Mañana, doble porción del Espíritu. Entonces, preséntate con el corazón limpio y dispuesto a recibir, para ser sellado, para que sea escrito libro de memoria en los lugares celestiales, donde esté presente ese testimonio de vida. Entonces ya lo hemos hablado, traemos nuestro regalo, nuestra ofrenda, pero traemos nuestro uno, esa persona que nos representa, es como nuestra imagen en el espejo. Trabajaremos a partir de entonces, periódicamente, cíclicamente, iremos enseñando un poco más, un poco más, un poco más. Ahora, se requiere hacerle seguimiento a la palabra. Si por algún motivo, razón o circunstancia no la estás escuchando de continuo, entonces te vas a saltar y vas a perderte partes claves. Mi consejo es: no seas creyente en parte, no seas un creyente de medio tiempo. Prepárate para seguir la línea de la palabra. Es como si tienes un libro y no tienes mucho tiempo para leer muchas horas de corrido. Entonces lees de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cuando te des cuenta ya leíste ese libro y terminaste. Yo tengo distintos métodos de disciplina de lectura y la hermana Paloma siempre ve en mi mesa de noche un par de libros. Lo que ella habrá visto con el paso de los años es que esos 2 libros cambian periódicamente. Cambia uno y después el otro. Cambia uno y después el otro. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, tengo tiempo libre en algunos minutos, antes de alguna cosa, después de alguna cosa, antes de
de levantarme antes de tener sueño, saco unos minutos para leer un poquito. Y entonces tengo un libro que es para la cama, es el de ahí. Entonces adelanto la lectura y voy leyendo. Pues que no hay oportunidad de leer esta noche, no hay problema, o esta mañana no hay problema, pero mañana será otro día y puedo leer otra vez un poco más, un capítulo, medio capítulo, y lo voy leyendo. Cuando me doy cuenta, en esos minuticos que voy tomando, un poquito aquí, un poquito allá, terminé leyendo un libro. Y tengo otro, digamos que terminé de leer y tengo tiempo, pues ya empiezo el otro. No tengo que irme hasta la biblioteca ni estudio, no, sino ahí está. Por eso tengo uno y el otro ahí listo. O sea, es como tener un arma cargada y un proveedor. Entonces, y estás en la guerra. No puede ser que se te acabó la munición y no tienes con qué recargar. Entonces, por eso tengo 2 libros en la mesita de noche. A veces me verán con un morralito cuando salgo y en ese morralito puedo llevar otro libro, es un libro para cuando salgo. Tengo una cita con un médico, con un odontólogo, me toca esperar 10 minutos, 15 minutos, entonces tengo mi librito ahí y es mi libro de cuando salgo y me queda tiempo. Hay que voy manejando y tengo que esperar algo, un turno o algo en el vehículo, entonces tengo mi librito, el del morralito, y cuando me doy cuenta no se lee tan rápido, pero cuando uno ve, sacó otro libro. Entonces uno sale por la vía de los minuticos en la cama, otro por unos minuticos en la calle, aparte de lo que uno tenga su disciplina de lectura. Entonces son libros adicionales que uno como que le va, permítame en el término, robándole minutos a la vida. Y va sumando y va aprendiendo. Ahora es con los ebooks, con los libros electrónicos, pues al portador de un dispositivo móvil, pues tiene acceso a libros, a bibliotecas enteras, ¿ves? Inclusive audiolibros. Si tú estás manejando, puedes poner un libro y te lo están leyendo. O sea, más facilidad no se puede, pero si tú manejas y pones reggaetón, pues bueno, tú mismo. Yo conocía en un pueblito donde fui vecino, había un bobito, en todos los pueblos hay uno que se llama el bobo del pueblo, y él se golpeaba los dientes con una piedra. Tum, tum, tum. A veces se daba en la cabeza con la misma piedra, pero generalmente en los dientes, ¡uy, Dios! Y los tenía todos desportillados y él mismo se golpeaba. Bueno, pues no pienses que le decían el bobito del pueblo por las pestañas o por las uñas, no, era por su proceder que rayaba con lo irracional. Claro, no te quiero decir el bobito del pueblo, ¿no? Oye, administra tu tiempo, pero yo te enseño cómo obtener mayores ganancias con la misma inversión. 24 horas diarias recibimos todos. Nadie recibe días de 36 ni días de 48 horas. Es la administración del tiempo lo que hace la diferencia. Entonces, al final, hay personas que han aprendido más, han aprovechado mejor el tiempo y han conocido más al Señor y han tenido mejores y mayores resultados en distintos campos. Entonces, simplemente te pongo estos ejemplos para
considerar. ¿Sí? Bueno, estamos atando y desatando. ¿Te acuerdas que hablamos de que Jesús le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo? Bien. A los pocos días de eso, pues ya hubo debate entre los discípulos. No, pero ¿cómo así? Entonces ya Jesús les explica que es para todos. Lo que pasa es que Pedro está hablando en representación, como cuando se levantó en Pentecostés y habló, pero pues estaba hablando todos, de todos. No estamos ebrios, como vosotros pensáis, esto es lo que está pasando, nos está pasando esto, es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta, etc. Mirémoslo directamente en las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 19, dice el Señor hablando con Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces, el relato nos dice que 6 días después de eso, Jesús se fue con Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto y allí se transfiguró. Y fue cuando aparecieron Moisés y Elías. Después de eso, pues, van otra vez a Galilea y están discutiendo porque bueno, hubo una promesa para Pedro, después otra vez Pedro por allá viendo la transfiguración, pero ya con Jacobo y Juan, entonces sería para todos, sería para 3, sería para 1, ¿cómo es? Entonces ya vimos y le acabamos de leer capítulo 16. Ahora ustedes miran en el capítulo 18, ya están evidentemente discutiendo. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Están preguntándose, están inquiriendo, están escudriñando, pero porque hay debate. Entonces, sí es verdad que Pedro es la cabeza, sí es verdad que entonces es un triunvirato, es Pedro, Jacobo y Juan, y entonces los otros 9 o los otros 11. Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dice, de cierto digo que si no os volvéis y no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino. Cualquiera que sea humilde como este niñito, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como él, a mí me recibe. Entonces nos han enseñado, vamos a recibir al Señor por medio de una oración bonita, elocuente, pero que son solo palabras y deje por fuera al pequeñito, no es la manera de recibir al Señor. Entonces Él les explica, les habla por medio de parábolas, y allí en el mismo capítulo 18, en el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el cielo, eso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el punto. ¿Ves? Ahí está. Ya lo está presentando para todos. Entonces, en un momento dado, es Abraham el único con llamamiento y el único con promesa. Uy, tan de buena, ¿no? Abraham. Pero la promesa viene y recae después sobre su descendencia, y Isaac, en Isaac será llamada descendencia. Él tiene a Esaú y a Jacob, y de Jacob vienen los que serán los patriarcas, cabezas de las tribus de Israel.
y a Jacob le es cambiado el nombre a Israel. ¿Ves? Entonces ya las promesas son para todo ese gentío que va creciendo y creciendo y creciendo. En un momento dado, Pedro fue el que recibió semejante promesa, que atar y desatar. ¿Ves? Pero ya después los 12 la recibieron y ahora todos la estamos recibiendo. Yo ya puedo atar y desatar y tú también. ¿Ves? Entonces ya no tenemos que estar en debates y como las escuelas rabínicas antiguas, que si tienes razón Hillel, que si tienes razón Shammai. No hay problema. Ya estamos entendiendo que peso y balanza justa son del Señor y vamos a enseñar la técnica de levantar la cometa, que era el ejemplo que estábamos presentando el sábado pasado. Soltamos cuerda, le damos cierta libertad a nuestro hijo natural o espiritual y le retenemos, soltamos, retenemos, de manera que no lo exasperamos, pero que tampoco lo bloqueamos. Es permitirle volar y le ayudamos a que levante y levante y levante y que llegue más allá de donde nosotros estamos. Ese es el sentido de todo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, entonces no es la ley no es el camino. Nadie será justificado por la ley ni por la vía de tratar de cumplir mandamiento por cumplir mandamiento. El camino es el amor y amando se le da cumplimiento a la ley. Ese es el punto. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces estamos cerrando nuestro día, nuestra noche, para ser literales, -1. Estamos a la puerta. Mañana es nuestro día, nuestra fiesta. Preparados, puntuales, plenos. Y la cosa es que no es mañana y punto, sino es mañana y lo que explote allí. Es a partir de mañana un nuevo horizonte. Ya estaremos diciéndole al Señor, gracias por este año de dificultad para el mundo, un tiempo aciago, un tiempo de confusión, pero la luz ha estado encendida en la casa de los hijos del nuevo Israel. No ha faltado el pan y no ha faltado la luz. Entonces, mis amados, sin más, vamos a descansar y recibir este sábado que hemos esperado con tanto anhelo. Aquí estamos, final a la puerta. Mañana es el día 0, el día de la doble confluencia de las dos fiestas, 27 años y 1 año. Sin más, fuerte abrazo para todos, feliz noche, descansen y mañana estaremos. Hasta entonces.
porque hemos dado. Estamos gozosos porque hemos recibido. Has inundado nuestro ser. Estamos plenos de ti. Para ti toda la gloria, para ti es la alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti es la alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Estamos gozosos porque hemos dado. Estamos gozosos porque hemos recibido. Has inundado nuestro ser. Estamos plenos de ti. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor Jesús. Te aplaudimos, Señor, a ti, Jesús, a ti la gloria y la alabanza, Señor. Te aplaudimos a ti, Jesús. Para ti toda la gloria, para ti esta alabanza.